Deciros que este webinar se creó justo al día siguiente de la imposición de los aranceles, yo creo recordar que fue el 2 de abril, cuando percibimos que había muchísimo miedo e inquietud en la población en general por lo que estaba sucediendo en la economía. Entonces, nos pareció interesante dedicar una sesión a eliminar un poco ese miedo y esa incertidumbre, aportando conocimiento que os permita entender por qué las cosas están funcionando de esta manera. El miedo es normal cuando la gente carece de conocimiento de base, y la intención es de un nivel muy básico a personas como fui yo en su momento, que tenemos unos ahorros y trabajamos en una empresa y que tenemos interés en que nuestra vida sea normal y fructífera. Cuando suceden estas cosas nos asustamos, y hoy os voy a trasladar a ese nivel que fue el aprendizaje que obtuve yo en estos 25 años desde que empecé con este tema, para que insisto, os tengáis una base de conocimiento de por qué las cosas están funcionando de este modo y podáis, en la medida de lo posible, eliminar algo de incertidumbre. Entonces arranco diciéndoos que la parte técnica que os voy a presentar ahora tiene como tres partes. Yo lo he llamado el pasado, el presente y el futuro. En el pasado voy a hacer una revisión histórica del funcionamiento de la economía, como digo, para que os sirva de base. En el presente vamos a analizar la medida de Donald Trump, es decir, qué pretendía conseguir con lo que planteó y por qué salió tan mal, o sea, por qué no le está funcionando. Y finalmente en el futuro voy a hacer, un poquito mirando la bola de cristal, mis elucubraciones sobre lo que creo que va a suceder en estos momentos, y os lo digo que os lo toméis con cierto margen porque evidentemente nadie es capaz de intuir el futuro, pero yo haré mi interpretación de lo que creo que va a pasar. Pues con vuestro permiso voy a comenzar a manejar la presentación que está prevista. Insisto, es conocimiento muy elemental, pero para que tengáis un manejo de por qué funcionan las cosas. La economía básicamente es un cruce de oferta y demanda. La demanda son las necesidades de la población en general y de las empresas para atender sus bienes, sus necesidades más elementales. Y del otro lado está la oferta, que son las empresas que fabrican esos bienes y servicios que la sociedad necesita. Eso es la economía en general. Y dentro de la economía quiero que entendáis que hay dos eventos que son realmente importantes. Uno son las eras y otros son los ciclos económicos. Por eras nos referimos a periodos muy amplios de la economía donde las cosas funcionan bajo cierto paradigma, hasta que de repente sucede algo y todo se transforma. Y lo que estáis viendo en pantalla son las tres eras, digamos, más relativamente recientes que pudimos transitar, pero para que entendáis a qué me refiero cuando hablamos del concepto de era. Si echamos la vista 4 siglos atrás, la economía se basaba en una economía artesanal, es decir, aquellos bienes y servicios que la población necesitaba la fabricaban las personas en base a unas destrezas y habilidades muy concretas, con una maquinaria muy rudimentaria y en unos talleres muy caseros. Así era como funcionaba la economía en aquel momento, y le llamamos economía artesanal. Hasta que de repente apareció una innovación, en este caso concreto la máquina de vapor, con sus distintas variantes después aplicadas a otros distintos ámbitos, y la máquina de vapor transformó esta economía artesanal y la llevó a una economía industrial. Es decir, se empezaron a mecanizar los procesos, empezamos a construir fábricas donde con el apoyo de las máquinas unos operarios eran capaces de producir de un modo mucho más eficiente, y esta economía artesanal se nos murió y pasamos a una época que llamamos la era industrial. Estas transiciones siempre tienen la desaparición de oficios y la aparición de nuevas profesiones. Por ejemplo, supongamos el caso de los herreros, que eran los encargados de ponerle las herraduras a las yeguas. A medida que fueron apareciendo tractores en sustitución de la fuerza mecánica animal, estas profesiones dejaron de tener sentido y hubo que construir otras nuevas, como fueron los mecánicos, etcétera, gasolineras. Todo esto se transformó. Durante muchos siglos, durante casi 3 siglos, transitamos en una era industrial, hasta que a finales del siglo pasado, en la última década del siglo XXI, los años 90, comenzó a llegar otra innovación o a popularizarse toda la computación, que comenzó a llegar a los hogares. Nos dotamos de computadoras y posteriormente las conectamos entre sí a través de Internet, y la digitalización de los consumidores provocó que las empresas tuvieran que digitalizar también sus productos, y saltamos de economía hacia una era digital, que es la que estamos en estos momentos.
La generación que estamos hoy aquí tenemos una particularidad y es que nosotros nacimos en este periodo y ahora mismo estamos en este otro, es decir, somos una generación a caballo entre una era que está desapareciendo, que es la era industrial, y una era nueva que está llegando, que es la era digital. Y esto tiene una cierta particularidad porque fuimos educados para este periodo y muchas de las cosas que nos enseñaron a hacer y que nos funcionaban hace 20 o 25 años, cuando las queremos aplicar en este nuevo contexto, vemos que nos están fallando. Por eso hablamos de hay que desaprender, porque el conocimiento que tenemos no está pensado para este periodo, y volver a aprender. Y básicamente en el MBA que tengo el gusto de dirigir os enseñamos conocimiento específicamente planteado para la era digital. Y conjuntamente con esto, que insisto, esto se transforma cada cierto tiempo, pero a nosotros estamos a caballo entre las dos etapas y eso distorsiona bastante la toma de decisiones. Conjuntamente con esto están los ciclos económicos, que como su propia palabra indica, son periodos donde la economía está transitando entre dos etapas. Una son fases de expansión, la economía está o en crecimiento sostenido durante cierto tiempo o acelerado, que es ahí donde se forman las burbujas, viene representado por periodos de este estilo, hasta que llega un momento donde aparece una contracción y de repente entramos en una recesión. Todo esto se desploma, volvemos para abajo, hasta que nuevamente llega un momento donde tocamos fondo, volvemos a expandirnos durante cierto tiempo y vuelve a suceder algo que nos vuelve a echar para abajo. Por eso le llamamos los ciclos económicos. Y me interesa mucho que conozcáis el manejo de los ciclos económicos, porque a poco que os deis cuenta, cada vez que llega una crisis que está causada por distintos factores. Hubo una crisis hace muchos años causada por una burbuja de las tecnológicas, hubo crisis causadas por el alto precio del petróleo, hubo crisis causadas por guerras, hubo crisis causadas por la quiebra de una financiera como el caso de Lehman Brothers. Es decir, la causa de una crisis es diferente, pero la consecuencia siempre es la misma, y es que hay un desplome de los mercados de valores de modo inmediato. Las empresas se descapitalizan de modo muy rápido, cunde el pánico entre los directivos y comienzan a contraer todo el proceso productivo, a frenar la fabricación, a despedir personal, pero el desencadenante siempre, siempre, siempre es, o la causa es diferente, pero lo que sucede es que se desploman los mercados financieros. Y es justo lo que acaba de pasar pues hace menos de un mes, cuando Donald Trump propuso los aranceles. Nuevamente hubo un batacazo enorme en las bolsas y ahora mismo estamos en un periodo un tanto incierto. Luego os aclararé si estamos ya en crisis o en recesión. Ya os digo que no, os voy a dar las razones. Pero bueno, sí que es verdad que todo el mundo se asustó porque tenemos referentes anteriores de situaciones similares que nos generaron un mal trago. Por lo tanto, quiero que entendáis que la economía son estas dos cosas. Ahora mismo nos debe preocupar el ser capaces de gestionar nuestros proyectos con arreglo a los paradigmas de la era digital. Y por otra parte, nos interesa entender muy bien cómo funciona esto, porque aquí están las claves para tomar las decisiones adecuadas cuando suceden eventos como el que nos propuso Trump hace un mes. Y para profundizar en esto, os voy a contar una anécdota personal. Yo en el año 1999 tenía unos ahorros pequeñitos en una cuenta bancaria y por aquel entonces comencé a leer y a escuchar que había unas empresas tecnológicas que estaban funcionando muy bien y donde había altas rentabilidades. Particularmente hablábamos de Google, de Yahoo, y luego dentro de mi país, en España, había otras plataformas como eran Terra, Páginas Amarillas, donde las acciones estaban subiendo de modo muy acelerado. Y yo escuché aquello y dije, pues caramba, voy a sacar mi dinero de la cuenta corriente y lo voy a meter en estas empresas tecnológicas que están emergiendo. Y eso lo hice en el año 1999. Durante los primeros meses me fue muy bien, aquello estaba subiendo como la espuma y yo obtuve grandes beneficios hasta que llegó el momento en el que explotó la burbuja tecnológica, le llamamos la burbuja de las .com, y en un par de días perdí absolutamente todos los beneficios que había acumulado durante meses, y no solo eso, sino que además acabé en pérdidas y me llevé un gran susto, ¿no? Y de ahí saqué un primer aprendizaje, y es que invertir es muy sencillo, invertir es tomar decisiones de en qué pongo mi dinero, y cuando estamos emocionados lo hacemos, pero desinvertir es lo primero que tenemos que aprender las personas, porque cuando suceden cosas como la del otro día, que los mercados se desploman y a uno empieza a perder dinero,
es muy difícil vender cuando están las cosas en rojo. Siempre crees que al día siguiente se van a recuperar y aguantas tu decisión de venta, pero al día siguiente resulta que no se recuperan y vuelven a caer más, hasta que ya te ves pillado y al final acabas vendiendo pues porque no te queda más remedio, ¿no? Entonces, desinvertir es muy complicado y hay que aprender a desinvertir. Invertir es relativamente sencillo. Por si alguno quiere introducirse en este mundo, yo sugiero que a la hora de desinvertir que lo hagan los robots, es decir, programar que las acciones se vendan automáticamente si sucede que tocan determinado fondo, que esa orden de venta se ejecute por un robot, porque los humanos tenemos dificultades para vender y luego pasa lo que nos pasa. Y la segunda cuestión que me sucedió a raíz de la crisis de las .com es que me di cuenta que esto de la bolsa tiene que tener alguna ciencia detrás y necesito aprenderlo. No es tan sencillo como dejarme llevar por la intuición, quiero saber exactamente cómo funcionan los mercados y comencé a explorar el funcionamiento de los mercados. Y hubo en todo ello una sesión, una conferencia de una persona que me abrió los ojos. Él hablaba del funcionamiento de los mercados económicos desde el punto de vista de la psicología del inversor. Y eso me hizo mucho sentido, porque como os dije anteriormente, todas las crisis se desatan porque los inversores venden de golpe todo lo que tienen y desploman los mercados, ¿no? Cuando fue la de las .com hubo una caída brutal de las bolsas, cuando fue lo de Lehman Brothers, caída brutal de las bolsas, cuando vino el confinamiento, caída brutal de las bolsas, y lo que acaba de suceder el otro día es lo mismo. Entonces me enseñó esta persona que si yo soy capaz de entender cómo piensa un inversor y tomar las decisiones exactamente igual al ritmo que lo hace, puedo ser capaz de manejar mi economía particular e incluso la economía de mi empresa. Y ese fue un gran aprendizaje. Entonces, lo que me di cuenta, y aquí tienen este gráfico del Standard & Poor's, que es el índice de la bolsa americana de los últimos 25 años, aquí vemos cómo evolucionan los mercados. Fijaros, antes del año 2000 las bolsas estuvieron subiendo, aquí explotó la burbuja tecnológica y las bolsas entraron en recesión, incluso aquí hubo un pico por los atentados de las Torres Gemelas que retrasaron la salida de la crisis. Esto es una crisis. A continuación volvimos a tener un periodo expansivo de unos 5 o 6 años hasta que de repente quebró Lehman Brothers y entramos en una nueva crisis. Aquí tuvimos un periodo de expansión bastante amplio, prácticamente de unos casi 10 años, donde las economías o las bolsas subieron de modo casi constante hasta que pilló la COVID y nos volvimos a ir para abajo. Y luego, al poco, empezamos a subir hasta que vino la guerra propuesta por Putin al invadir Ucrania, volvimos a caer para abajo. Aquí hubo un problema de suministros y estábamos justo saliendo ya de esta cuestión. Parecía que ya estábamos superando la última recesión donde se unía el COVID y la guerra de Ucrania. Estamos en un periodo de crecimiento hasta que de repente sustituyeron al presidente de los Estados Unidos. Al principio las bolsas lo recibieron muy bien. Donald Trump tiene un perfil de empresario y se creía que desde ese rol iba a hacer que la economía americana fuera muy bien. Comenzó a amenazar a los países con el tema de aranceles y la amenaza al final se demostró ser cierta cuando el día 2 los puso en marcha. Entonces sucedió este desplome que ahora mismo estamos viendo. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que hace un inversor y lo que hace una persona como nosotros, ya sea en nuestro rol doméstico a la hora de gestionar nuestras finanzas o en nuestro rol empresarial a la hora de gestionar la economía de nuestro negocio? Hacemos exactamente lo contrario de lo que hacen los inversores. A ninguno de nosotros, a los pocos días de que las bolsas se hayan desplomado y esté todo en números rojos, a ninguno de nosotros se nos ocurre comprar. Estamos en situación de pánico, queremos proteger nuestros ahorros y no tomamos ninguna decisión. Lo dejamos ahí quieto en un sitio donde podamos utilizarlo si lo necesitamos. Pero un inversor hace justo lo contrario. Cuando las bolsas se desploman y ya perciben que se está tocando fondo, los inversores compran en estos momentos a precios muy baratos. Ellos meten el capital y se esperan que llegue el siguiente ciclo, porque si efectivamente estamos en esta transición,
Los que compraron aquí les quedan un montón de años de crecimiento sostenido e incluso acelerado si se forma alguna burbuja, hasta que va a llegar un momento donde por cualquier excusa, sea la que sea, una guerra, el COVID, la quiebra de una empresa, va a suceder algo que van a decir ellos, hasta aquí he llegado, vendo, hago que todo esto baje y cuando considere que ya está bajo, me vuelvo a meter. Y fijaros que ellos hacen, como digo, exactamente lo contrario que las personas. Las personas tenemos muchísimo miedo a comprar en estos momentos porque hay un nivel de incertidumbre tremendo, porque todo está en números rojos y guardamos nuestro dinero. Y cuando todo esto se empieza a consolidar y nos llegan noticias de que tal empresa o tal fondo tiene una rentabilidad acumulada de un 15 o un 20%, intentamos comprar justo cuando se está aproximando el momento en el que los que compraron aquí van a provocar que todo esto se desfase. Entonces, lo inteligente es cambiar nuestra manera de pensar y darse cuenta que cuando suceden situaciones como la que está pasando ahora mismo, es donde se crean las oportunidades y aunque nosotros tenemos miedo a la hora de invertir, ya sea a nivel personal o a nivel de empresa, es el momento donde los inversores lo hacen y lo interesante es replicar esta manera de hacer las cosas. Si entendemos esto, empezaremos a entender cómo funcionan los ciclos, porque a nivel empresarial, el problema que suele suceder es que cuando las economías van bien, estamos en periodos de crecimiento y sobre todo en la parte alta, el consumo está disparado, se vende prácticamente todo y los empresarios tienen la tentación de ampliar su capacidad productiva, muchas veces a crédito. Es ahí cuando compran una nueva nave, instalan nueva maquinaria para atender ese mercado que está calentito y con mucha demanda. Pero hay que tener cuidado porque justo pasará muy poco tiempo y todo eso se vendrá abajo. Entonces lo inteligente es cuando todo esté con optimismo tremendo y las cosas vayan muy bien, es el momento de ser prudentes porque son indicativos de que todo esto se va a desplomar. Y cuando las cosas estén difíciles y parece que ya se empiezan a suavizar, es el momento de invertir. Y esto ya lo digo a nivel particular y a nivel de gestión de negocios. Esto para mí fue un aprendizaje tremendo y ahora estoy muy vigilante de la evolución de esto a través de distintos indicadores porque intento, cuando suceden cosas de este estilo, vender rápidamente para quedarme en liquidez y esperar a que las cosas se empiecen a suavizar para volver a entrar en la parte de abajo. Y luego a nivel particular y luego a nivel de negocios. Y el negocio es tener liquidez en estos momentos para aprovechar que algunos de nuestros competidores lo van a pasar mal y van a quebrar. Yo puedo adquirir talento, adquirir maquinaria, adquirir instalaciones a muy buen precio o posicionarme en el mercado y en estos momentos en el que todos estén invirtiendo y se estén endeudando, mi estrategia es ponerme en liquidez y esperar que suceda lo que generalmente sucede. Este es uno de los grandes aprendizajes y quería trasladaros que la bolsa tiene una cierta lógica y que las caídas suceden por alguna razón. Entonces, cuando aquí en el COVID todo se desplomó, es porque la gente que había comprado aquí decidió que este era el momento más que suficiente para capitalizar todos los beneficios, llevarlos a dinero líquido y esperar que todo caiga para volver a comprar. Sucedió aquí, sucedió aquí, sucedió aquí y sucede en cada momento. Y luego os contaré si esta caída de aquí se puede considerar que hemos entrado en recesión o si simplemente es una corrección de mercado. ¿De acuerdo? Esta para mí es una de las claves que todas las personas a nivel doméstico deberíamos de aprender a manejar. Dicho esto, como conclusión os diría, pensemos y actuemos siempre como un inversor, ya sea a nivel de finanzas personales o a nivel de negocio. Y los inversores actúan de modo contrario al que actuamos la mayor parte de la gente. Si entendemos su planteamiento y su psicología, estaremos acertando. Dicho esto, que era la base de conocimiento que yo fui acumulando durante muchos años, vamos a ver qué fue lo que sucedió hace un mes. Hace un mes Donald Trump nos planteó unos aranceles para las empresas que tenían en su cabeza los siguientes objetivos. De una parte, pretendía recaudar dinero, que le es muy necesario a Estados Unidos porque tiene una deuda pública tremenda y tiene que pagar los intereses de la deuda. Entonces, él se le ocurrió
que cobrando aranceles, que no dejan de ser un impuesto, a las empresas extranjeras que venden en su país, soluciona en parte el tema de la recaudación. Y además él pensaba que si a las empresas que son de fuera les cuesta más caro vender en el país, tienen un motivo para trasladar sus plantas productivas a Estados Unidos y de ese modo va a reindustrializar el país. Las empresas, imaginemos, del sector de la automoción o de cualquier otro ámbito que ahora mismo fabrican en China, si yo les penalizo con un impuesto, pues van a empezar a plantearse traer sus fábricas a mi país para ahorrarse ese impuesto. Esto era lo que estaba en la cabeza de Donald Trump. Pero esto fracasó estrepitosamente, como pudimos observar. Nadie se creyó este plan. Y la razón por la que no se lo creyeron es, o sea, las expectativas que tiene la gente y por qué los inversores están saliendo de los mercados es porque donde Donald Trump creía que iba a recaudar dinero, lo que es totalmente seguro que va a provocar es un periodo de estanflación, que significa estancamiento de la economía e inflación, subida de los precios. Y aquí hay un poco, digamos que Donald Trump, que yo creo que es conocedor de esto, nos está engañando con las palabras, porque él viene a decir que le está poniendo impuestos a las empresas extranjeras que venden en Estados Unidos. Y no es verdad. El impuesto no se lo está poniendo a las empresas, se lo está poniendo a sus propios ciudadanos, porque él, que es empresario, sabe que las empresas internalizan los costes, igual que los costes energéticos, los costes de personal, los agregan a su base de costes y sobre eso meten su margen de beneficios. Por lo tanto, si a mí antes fabricar un cierto producto me costaba 100 y de repente me meten un impuesto o un arancel de un 30% y ahora me cuesta 130, yo voy a encarecer mi producto y ese arancel lo van a acabar pagando los ciudadanos que lo compren. Por lo tanto, es un engaño decir que le está poniendo impuestos a las empresas, porque en realidad el impuesto se lo está poniendo a los consumidores. Y eso es lo que genera probablemente o lo que siembra el miedo de que vamos a entrar en un periodo de inflación. Máxime si ya todos los países responden exactamente igual con aranceles, ¿no? Si en Europa ahora le metemos aranceles a los productos americanos, al final los consumidores europeos pagaremos el impuesto que están cobrando, ¿no? Y eso es la primera razón por la que no nos creemos las bondades del arancel, porque de entrada va a encarecer la vida a unos niveles brutales, va a generar mucha inflación. Pero además de eso, si los precios de los productos suben, la gente va a consumir menos. Si, por citar el caso de Apple, ¿no? Si se decía que un iPhone que ahora mismo cuesta $1.000 fabricarlo, después de los aranceles costará 2.000. Por lo tanto, es muy probable que se vendan mucho menos iPhone. Esto ya afecta a las empresas, dejan de vender al nivel que lo estaban haciendo y se empiezan a replantear cerrar plantas, despedir personal, por lo tanto la economía se estanca. En definitiva, tenemos un fenómeno que se llama estanflación, que significa estancamiento de la economía y subida de los precios, que es tremendamente peligroso a la hora de manejarlo y los inversores no se creyeron los aranceles porque ellos ven esto donde Donald Trump veía el tema de la recaudación. Por eso los mercados reaccionaron como reaccionaron. Y la segunda cuestión que Donald Trump pretendía conseguir con el tema de los aranceles es voy a reindustrializar el país. ¿Por qué? Porque a las empresas les va a salir muy caro fabricar fuera, van a tener que pagar un impuesto y por lo tanto van a tener sus plantas productivas a Estados Unidos. Y esto también todo el mundo se da cuenta que no se va a cumplir, que es un intento totalmente fallido, porque se olvida, y yo creo que sí lo sabe, pero en su prepotencia y soberbia no lo reconoce. Los costes más importantes para las empresas son los costes de personal. Por esa razón, las empresas colocan sus plantas productivas en Asia, en India, en ciertos países latinos, en España, en su momento cuando estábamos en el periodo de Franco y había mucha pobreza. La mano de obra es muy barata y por eso se localizan allí las fábricas. Pensar que las empresas van a cambiar de lugar para ahorrarse un impuesto, asumiendo los costes laborales de Estados Unidos, es totalmente de necios, porque ese sobrecoste que van a pagar en mano de obra es infinitamente más alto que el arancel que se van a ahorrar. Por lo tanto, todo esto que estaba en su cabeza y que voy a reindustrializar el país
es casi seguro o rotundamente seguro, nadie se cree que va a suceder, porque las empresas no van a trasladar sus plantas productivas pagando la mano de obra más cara para ahorrarse un impuesto que además sabemos que no va a ser perpetuo. Es muy probable que Donald Trump comience a relajarlo a lo largo de su legislatura, y si no lo hace, el siguiente presidente que vendrá seguro que los elimina todos, con lo cual no vale la pena trasladar las plantas productivas sabiendo que esta medida es relativamente temporal. Y esto es lo que realmente creen los mercados y por qué reaccionaron de esta manera, porque estas medidas que Donald Trump y estos objetivos que estaban en su cabeza, absolutamente nadie se los cree. Y aquí entra, desde mi punto de vista, la variable más peligrosa que tenemos ahora mismo. Si los aranceles son peligrosos porque están cambiando las reglas del comercio y están rompiendo el libre tránsito de mercancías y la libertad de comercio, en una palabra, yo creo que más peligroso que eso es que la nación más potente del mundo esté dirigida por una persona que no tiene lógica en sus planteamientos. Voy a decir una palabra y no es un insulto, quiero que lo toméis como una definición. Yo creo que Donald Trump es un desequilibrado mental. Digo, no es un insulto, es que es una persona tremendamente prepotente, soberbia, que se cree el rey del mundo, se cree con la verdad absoluta, y cuando tratamos de encontrar razones lógicas a la manera de hacer las cosas nos equivocamos, porque no podemos juzgar su cabeza desde la lógica. Hay que juzgarla desde una personalidad, de una persona totalmente altiva, prepotente, chulesca, que se cree superior a los demás y que se cree que estrategias que siempre fallaron en el pasado, que es las autarquías, es cerrar los países hacia el exterior, y siempre fracasaron a lo largo de la historia, él se cree que sí va a ser capaz de ponerlo en marcha. Y desde mi punto de vista, la razón por la que comenzó a dar marcha atrás es porque él empezó a sentir miedo a lo que más pánico le da, que es perder el poder. Las personas con este perfil tan, digo, egocéntrico tienen pánico a ser desposeídos del poder, y además ya tenemos un ejemplo, que fue lo sucedido hace unos cuantos años cuando perdió las elecciones y entró Biden. Él se negó a reconocer el resultado y hasta incluso hizo aquel amago de invadir el Capitolio, ¿no? Entonces, podemos pensar que lo que más miedo le da a Donald Trump es dejar de ser lo poderoso que es, y con toda esta estrategia que puso en marcha, creo que por aquí es por donde le entró el miedo, porque se dio cuenta que si está provocando pérdidas a todos los empresarios que financiaron sus campañas, lo va a tener muy difícil de cara al futuro para volver a presentarse a una reelección, porque nadie va a financiar sus campañas políticas. Y cuando esto yo creo que empezó a suceder, y se dio cuenta que está cavando la tumba de su futuro político, es cuando tomó la decisión de voy a parar los aranceles y voy a empezar a reconsiderar la situación. Y eso, desde mi punto de vista, nos da una cierta esperanza, porque creo que el asunto en el que estamos metidos al final puede acabar quedando en un susto y no con las consecuencias que pensábamos hace muchos años. Cuando aquí atrás yo os decía que os voy a contar si esto yo creo que es la entrada en una crisis, es similar a lo que sucedió aquí, de entrada la respuesta es no. Lo que acaba de suceder es una corrección en los mercados. Para entrar en crisis tenemos que esperar tiempo para ver cómo estas medidas están afectando la economía. Es decir, si los precios comienzan a subir y si el Producto Interior Bruto de los estados comienza a frenarse, y para eso necesitamos darle una perspectiva de 3 o de 6 meses, entonces sí que tenemos señales de que estamos entrando en recesión. Pero en tanto no tengamos esa variable, lo único que está sucediendo ahora mismo es una corrección. Y dado que los aranceles están en vía de ser relativamente parados, o hay que ver qué es lo que sucede, creo sinceramente que el susto que nos llevamos a principio de mes va a quedar en eso, va a quedar en un susto, y que se nos abre un periodo donde, fijaros que aquí estábamos saliendo ya de las recesiones anteriores, tanto la COVID como la guerra tuvieron el mismo impacto, la guerra de Ucrania, y afectaron a la cadena de suministros, es decir, las plantas productivas en China se colapsaron
porque acumularon muchísima producción atrasada y no fueron capaces de suministrar a las empresas la materia prima que necesitaban para los productos. Y cuando sucedió la guerra de Ucrania, lo que hubo es una escasez de materias primas, se encareció el gas, el petróleo y también afectó, por lo tanto, a los costes, encareció el coste de la vida. Para mí, insisto, lo meto dentro del mismo evento, igual que aquí estuvo la explosión de la burbuja tecnológica y luego la caída de las Torres Gemelas, cuando parecía que estábamos a punto de salir y que lo que nos esperaba era un periodo de crecimiento sostenido de 4, 5, 6 años, no sé si llegaríamos a este momento de 10, pero cuando estábamos empezando a salir, la puñeta que nos hizo Donald Trump es que sembró miedo y truncó esta trayectoria. Pero viendo los antecedentes y cómo está reaccionando la gente que le está plantando cara y el miedo que él puede tener, tengo la impresión de que esto se va a corregir. En estos momentos se empieza a percibir un poco más de confianza y el dinero está retornando y a lo mejor se nos abre aquí un periodo donde puede ser que volvamos a entrar en un periodo de crecimiento constante, siempre con altibajos, pero creo que esto puede acabar siendo corregido. De hecho, si ahora yo tuviera que hacer un análisis de futuro, además de decir que mi impresión es que esto puede acabar quedando en un susto, es decir, en una corrección, sí creo que hay dos cosas que tenemos que vigilar y que van a cambiar para siempre. Lo que creo es que a raíz de este episodio con Donald Trump se va a abrir un nuevo orden económico y para decir esto me baso en el ejemplo de lo que sucedió en el caso de la COVID. En aquel momento, con el colapso de la fabricación en Asia, muchas empresas se dieron cuenta de la dependencia que tenían de China y empezaron a plantearse recolocar las fábricas, es decir, no puede ser que todos nuestros bienes dependan de un único país, porque si ese país colapsa, tenemos problemas de fabricación. Entonces vamos a replantearnos recolocar las fábricas y durante un cierto periodo de tiempo esto latió en el ámbito empresarial. Otra cosa es que se haya hecho, porque aquí volvemos a tener el asunto de los costes laborales, es decir, no es fácil recolocar fábricas que tenemos en China y llevarlos a otros países porque encarecemos los costes laborales y eso es un freno, pero sí que hubo esa intención a nivel empresarial de revisar si los procesos de fabricación eran correctos al tenerlos focalizados en un único país. Y del mismo modo que en aquel momento nos planteábamos esto sobre la fabricación, creo que ahora mismo tanto las empresas como los países se están planteando rebajar su dependencia del cliente americano. Es decir, creo que lo que acaba de suceder ahora mismo con este susto de los aranceles sirvió para que muchas empresas se den cuenta que tienen una importante cantidad de dinero dependiente del cliente americano y eso es muy arriesgado. Y yo creo que ya internamente hay muchas reuniones en empresas donde están empezando a plantearse a quién le podemos vender que no sea el cliente americano. Están planteando acuerdos de libre comercio en otras zonas geográficas, con Latinoamérica, con Canadá, con Australia, con Europa, y que al final Estados Unidos va a dejar de ser la potencia tan importante que es porque se va a reconfigurar el tablero de juego después del susto que nos acabamos de dar. Esto a nivel de empresa creo que ya está sucediendo y a nivel de Estado estamos viendo también cómo la diplomacia de los distintos países está trabajando para generar acuerdos comerciales por fuera de Estados Unidos y que las empresas sean capaces de suplir en otros lugares lo que ahora mismo están vendiendo en Estados Unidos. Y creo que esto es realmente positivo por dos razones, porque cuanto más equilibrado esté todo esto, menos dependencia tenemos de un país donde está un país gobernado por una persona, como decía antes, cuyas decisiones no responden a la lógica económica ni empresarial, sino que al capricho de una persona egocéntrica, y yo creo que esto es muy bueno, pero va a ser duro para las empresas americanas porque esto al fin y al cabo les va a pasar factura, ¿no? Y conjuntamente con esto, la razón por la que yo creo que esto va a suceder es porque Donald Trump no es consciente, o por lo menos no se lo debieron de hacer saber,
que en las relaciones comerciales hay una cosa que es importantísima, que es la simpatía o la antipatía. Las personas somos seres emocionales y cuando alguien nos cae bien intentamos favorecerle y cuando alguien nos cae mal huimos descaradamente. Y detrás de este episodio, lo que sí es cierto que ha logrado Donald Trump es ganarse la antipatía de todo el mundo. Ahora mismo es una persona antipática y yo diría que hasta odiada, y hay muchas decisiones de muchas empresas que están huyendo ya del país por el simple hecho de no favorecer a alguien que les cae mal. Y lo lamento porque al final lo acaba a acabar pagando la sociedad americana, pero eso es cierto que las decisiones no solo son técnicas sobre si este producto me vale o no, sino que hay un componente emocional de a quién le estoy comprando. Por seguir con el ejemplo, es lo mismo que le acaba de pasar a Elon Musk. Elon Musk, desde el punto de vista empresarial, para mí es una persona admirable por los productos o servicios que fue capaz de desarrollar, por las necesidades que fue capaz de descubrir y de atender. Es un millonario hecho porque encontró soluciones muy potentes que el mercado aceptó. Entonces, desde el punto de vista profesional, para mí era una persona admirable, pero al haberse significado políticamente hace que cuando tú evidencias que eres favorable a una determinada ideología, automáticamente te agregas millones de personas que piensan del modo contrario. Todos los que son de la ideología contraria pasan a odiarte, te salen millones de detractores ya simplemente porque te has significado, y esos se piensan dos veces si seguir comprando tus productos. Entonces, yo creo que hay un daño reputacional ahora mismo en Elon Musk que vamos a ver cómo le afecta, pero que no se elimina fácilmente. Y lo mismo creo que ha pasado con Donald Trump y eso va a hacer que haya una reconfiguración de lo que son los mercados que desde otro punto de vista yo considero que es positivo, aunque esto va a llevar su tiempo. Las empresas no encuentran las alternativas de la noche al día, tiene que transcurrir cierto tiempo para que esto suceda, pero creo que se empiezan a mover piezas en este tablero de ajedrez y esta amenaza de bloquear el libre mercado creo que no va a ser, no va a salir adelante porque al fin y al cabo Estados Unidos es un 15% de la economía global y el resto de personas y de países también tenemos capacidad para tomar nuestras decisiones. Entonces, creo que en el nuevo orden esto va a suceder y eso creo que a la larga va a ser positivo, a pesar de los chascos que ahora nos podamos llevar. Y con todo, sigo diciendo que el mayor riesgo que tenemos ahora mismo es tener gobernando a la nación más importante del mundo por una cabeza que se rige por parámetros que no responden a la lógica. Acabamos de ver que la medida de los aranceles no se los cree absolutamente nadie, nada más que Donald Trump. Y acabamos de ver que a pesar de que los mercados le dicen que ese es el camino equivocado, él aguantó durante una semana hasta que empezó a haber miedo a perder su puesto, ¿no? Entonces, su soberbia y su prepotencia está por encima de la humildad de reconocer un error y aunque creo que esto se va a reconducir y pueda acabar bien, durante 4 años vamos a tener gobernando el país más grande del mundo por una persona que en cualquier momento nos puede dar sustos de otro tipo, ¿no? Y eso nos obliga a estar un poco pendientes y no ser tan confiados como pudiéramos ser si el país estuviera gobernado por una persona cuya manera de trabajar entendiéramos desde la lógica económica o empresarial. Entonces, en definitiva, os quería trasladar pues todo esto. De una parte, daros una base de conocimiento para que entendáis por qué las cosas funcionan como funcionan, por qué los mercados de repente se desploman y suceden estas crisis y estos fases de crecimiento sostenido. Detrás de esto siempre está la decisión de los inversores. Ellos compran en la parte de abajo y esperan que las cosas crezcan y venden cuando está todo arriba. Mi primer consejo, ya sea a nivel personal o a nivel empresarial, es que repliquéis el objetivo, o sea, la manera de trabajar de los inversores. Hay variables económicas que nos permiten saber en qué fase del ciclo estamos y cuándo estamos acercándonos a una burbuja. Entonces, es muy interesante saber manejar estas variables porque nos dan claves que no siempre son fiables, pero sí que es desde luego mejor tener estas variables que no tener absolutamente nada.
En cuanto al asunto de los aranceles, estoy explicando cuál es la razón por la que los mercados reaccionaron tan mal. Absolutamente nadie cree que esto vaya a ser positivo, vamos, ni para la economía americana ni para la economía mundial. No se va a conseguir ninguno de los objetivos planteados detrás de esta medida y sí se van a crear problemas muy serios. Y de cara al futuro, tengo un poco más de confianza que hace 15 días porque estoy viendo que a pesar de que el personaje es muy excéntrico y muy prepotente, creo que hay puntos débiles que le hacen cambiar de posición y eso abre cierta luz de esperanza. Y creo que lo que acaba de suceder asustó o permitió tomar conciencia a las empresas de la gran dependencia que tenemos ahora mismo de Estados Unidos y vamos a comenzar a mover ficha para que no nos den sustos como el que nos acaban de dar. Y lo que sí os sugiero es que durante el periodo en el que esté gobernando Donald Trump pues seamos un poco cautos porque su manera de pensar y su prepotencia hace que en cualquier momento tome otra vez una decisión que vuelva a generar todo este miedo y toda esta incertidumbre. Y en definitiva, pues esto es lo que tenía planteado para contaros a día de hoy. Todo lo que tiene que ver con economía es tremendamente intenso y podríamos entrar en un nivel de detalle mucho más técnico y profundo, pero no quise abordarlo de este modo porque en líneas generales creo que las personas necesitamos conocerlo desde un nivel básico y ya cada quien a partir de aquí puede explorar los pormenores de aquello que le haya llamado la atención.